Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Hemos estado hablando en esta semana acerca de las preguntas que Dios hace a los cristianos que se alejan. Y vimos el día de ayer que la primera pregunta que hay en la Biblia es a Dios hablándole a Adán, diciéndole, ¿dónde estás tú? Pero cuando un cristiano se aleja o cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué cuestionamiento viene de parte de Dios o qué preguntas Dios nos puede hacer? Y la segunda pregunta que quisiera compartir con ustedes es la siguiente, se encuentra en Miqueas 6, 1 al 3. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Dice Miqueas, ¿verdad? Hablándole a su pueblo, hablándole al pueblo de Israel y buscando, ¿verdad? Entender su alejamiento y buscando entender su rebeldía y su desobediencia. Lo siguiente dice el versículo número 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor. Y la pregunta es, ¿qué te he hecho yo? Si bien es cierto, hermanos, que muchas veces, ¿verdad? Existen muchas circunstancias por las cuales una persona se aleja de los caminos de Dios. La realidad, hermanos, es que si nosotros nos ponemos a pensar en lo que algún hermano nos ha hecho, algún líder nos ha hecho, alguna persona de la iglesia nos ha hecho, puede causar una inconformidad o una decepción personal que causa un alejamiento de los caminos de Dios o de su palabra o de una relación con Dios. Pero si nosotros analizamos como nos hace aquí el cuestionamiento Dios en Miqueas, ¿qué te he hecho yo? Dios está preguntándole a Israel, ¿qué ha hecho para merecer el desprecio o la desobediencia del pueblo? Y la respuesta, hermanos, si somos sinceros, es que Dios no nos ha hecho nada, o si lo que Dios ha hecho son cosas buenas o favorables a nuestra vida, y aún así nos hemos apartado de Él. La pregunta, hermanos, tiene un tono de lamento, como si Dios estuviera pidiéndole una explicación por el alejamiento de su pueblo, ya que Él siempre ha sido fiel y bondadoso con ellos. Dios nos invita, hermanos, a través de esa pregunta a reflexionar en 4 puntos. Probablemente haya más, pero yo pude identificar 4 puntos que Dios quiere que reflexionemos cuando Él nos pregunta, ¿qué te he hecho yo? Al igual que Dios pregunta aquí a su pueblo Israel en Miqueas, puede preguntarnos a nuestra propia vida y a nuestra propia persona, ¿qué nos ha hecho Dios? ¿Verdad? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que cuando Dios nos pregunta qué nos ha hecho, es para que podamos ver que Él siempre ha sido fiel. Miqueas 7, versículo número 18 y 19, nos dice, lamentará el polvo. Dice, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Cuando vemos, hermanos, que Dios nos pregunta y ¿qué te he hecho yo? Es para que reflexionemos primero que nada su fidelidad. Dice aquí más adelante en Miqueas, más adelante del pasaje que estamos viendo, dice que Dios como tú que perdona la maldad. A pesar de que nosotros hemos fallado, hermanos, cuando Dios nos pregunta ¿qué te he hecho yo? Es para que sea evidente su misericordia y para que podamos ver que Él simplemente lo que ha hecho es tener misericordia con nosotros y gracia, y su fidelidad ha permanecido a pesar de que nos hemos equivocado o a pesar de que le hemos fallado. La segunda cosa que Dios quiere que reflexionemos cuando Él nos pregunta ¿qué te he hecho yo? Es que examinemos nuestra condición. En Miqueas 6:3 nos dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿O qué te he
¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Les mencionaba, hermanos, hace algunos momentos que muchas veces nos alejamos de Dios porque un hermano nos falló, porque algún líder hizo algo que no nos gustaba, porque incluso, ¿verdad?, en alguna manera directa o indirecta sentimos o nos sentimos afectados. Pero la realidad, hermanos, es que si examinamos nuestra condición, no es lo que alguien más ha hecho con nosotros o contra nosotros, sino que estamos muy lejos de Él. El pecado y la desobediencia, hermanos, han creado una separación entre Dios y nosotros. Y nos hemos alejado tanto de Él que es una excusa el hecho de que alguien nos haya fallado que estamos utilizando para alejarnos de sus caminos. Porque a pesar de que nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Y Él nos ha dicho en su palabra que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en las personas ni en cualquier otra ¿verdad? Hermano o hermana que tenga algún cargo o alguna responsabilidad en la iglesia que pueda haber causado algún conflicto o alguna diferencia, sino que debemos de poner nuestra mirada en Él. Y cuando Dios nos dice que examinemos nuestra condición es para que reflexionemos que realmente estamos lejos de Él. Y eso es lo que está causando que nos alejemos, porque la respuesta que nosotros podemos darle a Dios cuando Él nos dice, ¿qué te he hecho yo? La realidad es, hermanos, es que no podemos decir que ningún mal. Por eso le dice, responde contra mí. Respóndeme, dame una respuesta de por qué te estás alejando. ¿Qué hice yo en contra de ti para que te alejes de mí? Entonces vemos, hermanos, que Dios quería no solamente que reflexionemos sobre la fidelidad que Él ha tenido, sino también por la condición en la que nosotros nos encontramos. Y tercer punto, hermanos, no solamente nos pregunta, ¿qué te he hecho yo para que miremos su fidelidad? También para que examinemos nuestra condición. Y tercero, para que veamos que Dios está dispuesto a que nos acerquemos a Él. Dios está dispuesto a que nos acerquemos a Él. Dice Santiago capítulo número 4, versículo número 8. Nos habla este capítulo, hermanos, de Santiago, cómo Dios busca que nos acerquemos a Él. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y es una invitación que Dios nos hace para que nos acerquemos a Él. Él está dispuesto, dice, si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Por eso Dios nos pregunta, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he fallado? ¿Qué de una forma, en un lamento, ¿verdad? Que Dios nos pregunta una explicación, o nos pide una explicación de nuestro alejamiento personal. Si no estamos leyendo nuestra Biblia, si no estamos orando, si no estamos asistiendo fielmente a la iglesia, es tiempo, hermanos, de que nos analicemos qué es lo que Dios nos ha hecho para que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él quiere restaurar una relación con nosotros. Y por último, hermanos, no solamente quiere Dios que miremos su fidelidad, que examinemos nuestra condición, sino que también veamos que Él está dispuesto a que nos acerquemos a Él. Y por último, hermanos, para que podamos notar la ingratitud que muchas veces tenemos. Dice el versículo número 4 del capítulo número 6 de Miqueas, dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Dios quitó una carga, un yugo que tenía su pueblo, y lo puso en un lugar prominente. Dios lo puso en una condición distinta y lo sacó de la servidumbre de la cual Él mismo lo redimió. Por eso es que Dios le preguntaba a su pueblo, ¿qué te he hecho yo para que te alejes de mí? Recordemos, hermanos, y agradezcamos del lugar donde Dios nos sacó, y que ese sea un motivo para que nosotros reflexionemos de nuestra ingratitud. Si Dios nos ha salvado, si Él ha tenido un cambio nuevo en nuestra vida y en nuestra familia, hermanos, y nosotros nos hemos alejado de Él, recordemos lo que Él ha hecho para nosotros acercarnos a Él y en forma de agradecimiento, ¿verdad?, buscar una comunión con Él. ¿Qué te he hecho yo? Hermanos, analicemos nuestra vida y miremos, ¿verdad?, para poder entender nuestro alejamiento de sus caminos, de su palabra, de su iglesia, y acerquémonos a Él. Vamos a ver el día de mañana, hermanos, otra pregunta que Dios nos hace cuando nos alejamos de Él. Dios les bendiga, hermanos.